Muchísimas gracias. durante Seguimos el con más conflicto. información. Ayer dice, Arce anuncia denuncia internacional por ataque a bloqueadores a una ambulancia y a sus ocupantes. Yo respaldo a Lucho Arce, que venga esta investigación internacional. Yo estaba tantas veces en bloqueo de caminos. Ambulancias con prioridad se hace pasar revisando. Y me informaron, se presentó una ambulancia con 3 policías y lleno de gases. Lleno de gases. 3 policías. ¿Qué heridos? ¿Qué médicos? La ministra dice, Evo, no mienta. A ver, no mientan, por favor. ¿Quién es el mentiroso? Repito, respaldo a Lucho Arce, que venga una comisión internacional a investigar. Estoy muy de acuerdo. Que vea al lugar. ¿No? Repito, ambulancia con prioridad es la vida, se hace pasar, trasladar. No hacemos esto. Querían ser pasos, revisan, pero no había heridos, no había médicos, eran 3 policías llenos de gases. Bueno, voltearon y tampoco quemaron, han quemado. ¡Qué mentira! Esa es la mentira. ¿Ah? Un grupo de militares se trasladaban por Polpalca, sabiendo, llegaron a Candelaria, bien equipados, bien armados. Mi respeto, mi admiración a la población candelaria. En Candelaria hacemos 2 colegios, creo 2 iglesias, una población con mucho crecimiento poblacional. Respeto, es muy unido. Agarraron, me sorprendieron, me llamaron algunos comandantes de las Fuerzas Armadas, preocupados, no es instrucción del comandante en jefe, no es instrucción del comandante del ejército, no es del ministro de Defensa. Entonces, ¿cree que los soldados andan porque quieren andar? Bueno, entendemos, compañeros, disciplinadamente, media vuelta. Entonces, falsamente, tratan de como confundir a la población, movilizando a las Fuerzas Armadas. Ayer, a las 4 o 5 de la tarde, de la Escuela de Armas de Cochabamba, ESEM, Escuela de Comando y Estado Mayor en Cochabamba, alumnos y soldados, bajo la dirección del coronel Guarachi Morales y Yerko Camacho, el responsable, el comandante de Escuela de Armas, el oficial mimado, exageradamente mimado, del ministro de Defensa, en un novillo, más un montaja, se llama, movilizar a reprimir rumbo hacia la región que está movilizada. Además de eso, para tener esta parte, tenemos otros temas más. Héctor, a ver, esta semana, la canciller convoca a embajadores, a organismos internacionales, hasta el cónsul de Chile, para decir a Evo golpista, Evo sedicioso, Evo terrorista. Algunos de ellos me llamaron, ni ellos creen para nada. El mundo es tan chiquito, en vano han gastado su tiempo. Yo hice eso, ¿qué hice yo? Cuando tenía el problema de inundación, problema económico, yo convoqué, cuando estaba empezando como presidente, a embajadores, especialmente a organismos internacionales que tienen que ver con financiamiento. Embajadores, ¿no? Gerentes, ¿no? Ayúdenme, tengo que resolver este problema. Internamente, nosotros estamos enfrentando ya con austeridad el déficit fiscal. Queremos ayuda de ustedes. En vez de pedir ayuda para resolver la situación económica, convocar embajadores, embajadoras y organismos internacionales para desprestigiar a Evo, criminalizar la protesta social, criminalizar a Evo. Y nadie cree, ¿no? Y lo peor, a ver, revisamos. Hasta los embajadores tienen que traer su plata para pagar a sus funcionarios en mochila, en maleta, ¿cómo se llama? No, carga oficial, se me va. Hay maletas que no se revisan, de los diplomáticos, ¿no? Tienen que traer plata en su mochila, en su maleta. No pueden revisar cuando son embajador. No pueden girar por banco. ¿Por qué no pueden girar por banco? Aquí no le da el banco, sino las comisiones bancarias.
tienen que dar 100, 200 dólares. Una vergüenza para el gobierno nacional. Como no pueden girar por banco, entonces usted tiene que ir a traer plata en maletas. No son harta plata, no para salarios. Y aquí seguramente están cambiando, me imagino, en el mercado negro para pagar o para usar. A ese extremo se ha llegado. Entonces, para eso hay un gobierno que haga campaña sucia, campaña negra contra nuestro movimiento. Un nuevo proceso por bloqueador. Yo quiero decir a la población, desde Víctor Paz Estenssoro, a mí me procesaron por terrorismo, por sedición, por instigación. Todos los procesos gané, es un proceso netamente político. Si es por bloqueador, que procesan a miles de compañeros que están bloqueando, pues. Solo a Evo es el principal. Yo estoy aquí confinado, estoy aislado. Entonces, yo creo que es mucho miedo. Y repito nuevamente, compañeros que me escuchan, aquí se juegan los recursos naturales, ¿no? Y que hay mucha conciencia. Si queremos defender nuestros recursos naturales, pues más unidad, para que el gobierno sepa respetar y primero resuelva temas, demandas inmediatas, económico, el tema combustible, ¿no? Combustible es mucho más grave, no solamente lo que comentamos la semana pasada. Es fatal lo que está pasando, todos perdemos. Entonces, ¿quién es el primer bloqueador? El primer bloqueador se luchó desde hace 2 años. Cada día, las 24 horas. Todo el año nos bloquea con temas de combustible y la mala gestión. Otra vez repetirle, a ver, ¿no? Inversión pública, el año pasado, 55% de inversión pública. Habiendo poca plata, tampoco invierte. Es mala gestión. No hay movimiento económico, ¿no? Los compañeros, este domingo es un domingo importante, interesante para comentar, y la unidad siempre es triunfo del pueblo boliviano. Yo tengo mucha confianza en ese pueblo unido, en lluvia, en frío, me llaman compañeros, amanecida, estamos acá, y a los dirigentes que están desviando las movilizaciones, es su responsabilidad. De acá a poco tiempo van a juzgarlo. Hace un momento, cuando estaba sentando, me llama de Achacache, un compañero de base, los dirigentes prebandalizados. No sabemos cómo movilizarnos. Estamos con Bolivia, estamos contigo, Evo, pero pagados por aquí, por allá, prebendas por aquí, prebendas por allá. Confundiendo. Por eso, decirle mucha fortaleza, mucha unidad, y ya sabemos de dónde vienen los ataques, todos, ¿no? Gobierno, autoprolongados, autoridades judiciales, andrónicos, todos contra el pueblo boliviano. Y algunos, ¿no?, creyendo que esta es la solución. La solución es la unidad del pueblo, socialmente, sindicalmente, orgánicamente, culturalmente. Eso hicimos en el pasado. Esa historia, estoy seguro, se va a repetir. Algo que aprendí: nunca uno debe perder confianza. La única batalla que se pierde es cuando uno abandona. Cuando uno no abandona la batalla sigue. Repito nuevamente, un verdadero revolucionario, un verdadero patriota, no abandona ningún campo de batalla y nunca se jubila. Eso estoy convencido. Y nuestra responsabilidad en este momento es eso, ¿no? ¿Cómo no abandonar? Estar junto al pueblo, de donde estemos. Y ahí otra vez, a la cabeza del movimiento indígena, esta batalla por nuestra amada Bolivia. Presidente, quisiera añadir, tenemos en imágenes sobre el tema de la ambulancia. Yo podría decir, presidente, viendo, por ejemplo, ese audio con el que han circulado y con el que le han iniciado un proceso de terrorismo, es un audio falso, varias veces lo hemos aclarado. Están empezando a hacer campañas contra los movilizados, contra el bloqueo, que es legítimo porque están yendo las protestas, porque no hay comida, el precio está bastante elevado. Hay unas imágenes últimas de la detención, por ejemplo, del que habría encabezado el daño que se ha hecho a esa ambulancia, presidente, ¿no? La policía lo detiene y resulta que el detenido es un allegado arcista. ¿Dónde? En Vinto. O sea, el gobierno ha hecho fanfarria con toda esa detención, indicando que los bloqueadores
han quemado, dijeron, y no estaba quemada. Han volteado la ambulancia porque han descubierto aparentemente policías ahí adentro no gases lacrimógenos, queriendo inculpar a los hermanos bloqueadores. Detienen a una persona y esa persona detenida es un arcista. O sea, los que están encabezando para hacer quedar mal las movilizaciones son gente del arcismo. Y si podemos mostrar, por favor, hemos hecho una publicación de cómo este personaje, este arcista, tiene en redes sociales fotografías con Grover García, con allegados del arcismo, que son en evidencia gente que está movilizada afín al gobierno de Lucho Arce y que está al interior de las movilizaciones generando este tipo de hechos probablemente, pero el gobierno está en una campaña claramente de desprestigiar y criminalizar. Fíjese, este es el del gorrito de al lado, ¿no? El de gorro azul, vamos a ver el nombre, hay un recuadro en el que está el nombre completo. El del medio supuestamente es el ejecutivo arcista de los campesinos de Cochabamba. Hay otra fotografía donde aparece detenido este señor, que es al que lo han detenido y es al que supuestamente ha promovido. Ahí está con Grover García, es el de barbita de al lado, ¿no? Deben ser fotos recientes, ¿no? Porque están con Grover García. Y vamos a mostrar la siguiente fotografía, donde está la detención también de este personaje, ya en las celdas de la policía, y donde se ve claramente que es el mismo personaje que ha sido detenido. Entonces, presidente, el gobierno está en una franca campaña contra los movimientos sociales que están movilizados, metiéndoles dinamitas, sembrándoles pruebas, y como ¿no? Lo detienen inculpando, ahí está, ¿no? A él lo han detenido, ahí está. En ese recuadro pequeño es el detenido, arriba está cuando lo están llevando en el vehículo, muestran la ambulancia que está ahí volteada, y al lado ese mismo personaje que es allegado de los arcistas. En conclusión, ¿no? Presidente, es gente del arcismo tratando de hacer daño a una movilización genuina. Infiltrado. Pero en Pando, por ejemplo, los arcistas tomaron YPPB. Claro, protesta generalizada. Ajá. Arcistas no están de acuerdo con Arce. Esa es la otra lectura. La otra lectura. Rechazan. Claro. Claro. Y tal vez ya están cambiando, se han dado cuenta que el Arce es indefendible, entonces se movilizan, por tema de combustible toman, ¿no? Sorpresivamente, bloqueo de caminos. La gente de Arcista bloqueando caminos en Pando, aunque han levantado seguramente una instrucción, levanten, ¿qué están haciendo? Pero hay un enojo, reacción total generalizada contra la falta de comida y falta de combustible. Bueno. Hicieron cerrar bancos, no había bancos, pobres compañeros, a Cochabamba o a Pacaní, a Santa Cruz, a retirar dinero. ¿Cómo hacer daño económico? ¿No? Y el plan que escuchamos, los mismos del gobierno nos decía, la próxima no solamente van a cerrar bancos, sino también van a cortar luz, teléfonos, para enfrentar conflictos entre bolivianos. Perdón, entre compañeros del trópico de Cochabamba. A mí me ha sorprendido eso. Eso lo que planifica es muy grave, ¿no? Y casualmente, un compañero de La Paz denunció. Andrónico había hecho una reunión, La Paz en el trópico, vamos a entre hermanos, vamos a cortar energía y servicios básicos, ¿no? Un dirigente denunció desde La Paz. Sí, ¿Has escuchado? He escuchado. Además había dicho que no se preocupen, el banco se va a cerrar, después vamos a tener, o sea, Andrónico pareciera que sabía todo lo que va a pasar, según esa denuncia, ¿no? Ya prepararon el año pasado, ¿no? El plan que tenía, nos informó la gente del gobierno, cuídense, porque fracasaron intentando tomar el trópico militarmente, movilizaron tanques, atacaron por Santa Cruz y por Cochabamba, no han podido, intervención no han podido, entonces mejor era cortar luz, agua, teléfonos, cuando ya nos han cortado económicamente con el cierre de Banco Unión. Habrá igual, Andrónico planteando eso en una reunión, ya sabe los planes que tiene que hacer el gobierno entonces, un plan conjunto, y quienes piensan mal contra el trópico de Cochabamba.
Es realmente preocupante y lo peor es que están jugando al juego mismo de la derecha, ¿no? Cuando escuchamos a algunas autoridades del Comité Cívico decir que encierren de una vez, intervengan militarmente el trópico, que toda esa gente desaparezca, el gobierno prácticamente está jugando ese juego lamentablemente. Nosotros somos bolivianos tanto como el que está en Santa Cruz y como está el que está en La Paz, presidente, es gente boliviana los que vivimos aquí. ¿No? Visitas, ¿no? Sobre todo el tema del comercio, pero quiero aprovechar esta oportunidad también para anunciar. Gracias a algunos hermanos sargentos, suboficiales y oficiales de la 9ª División. Hace 2 días nos informaron el nuevo comandante, Óscar Jaramillo Fernández. Hace un mes llegó este comandante, según información de los mismos oficiales de las Fuerzas Armadas, experto en lucha contra el terrorismo urbano y en hacer inteligencia, los francotiradores, a cómo hacer seguimiento al trópico de Cochabamba. Este coronel, que sepa el pueblo boliviano, comandante de la 9ª División, que está en trópico de Cochabamba, provincia de Tiraque, municipio de Sinabata, muy cerca de Laucaín, está organizando destrozar, ¿cuál es el término exacto? Atentar contra la radio Causachuncoca. Es el plan que tiene. Acallar Causachuncoca. Compañeros del trópico de Cochabamba, estamos informados y quiero que sepan, tenemos que cuidar nuestra radio como en tiempos de la dictadura del golpe de Estado. Quieren intervenir. Y felizmente, yo diría, dentro de las Fuerzas Armadas, será 60, 70, 80%, tal vez más de 80% apoyar nuestro proceso. La semana pasada vino una reunión del mando militar, mando policial, debate. ¿Por qué? ¿Quiénes son arcistas y quiénes son evistas? No quiero entrar en ese detalle, pero manden a comandantes al trópico de Cochabamba con especialidad de francotirador, a hacer inteligencia. ¿Por qué no hacen inteligencia de los chilenos? ¿Por qué no van a la frontera a dar seguridad externa? Para eso son las Fuerzas Armadas. Y acá para atentar contra la radio Causachuncoca. Pero también, ya comentamos, estamos preparados, vamos a defender la radio. En vano se van a aventurar. Irán a un cerro a tumbar también la antena, ¿no? Como siempre hacían antes. Esto es igualito que las dictaduras militares. Terrorismo de Estado, ¿no? Claro. Al margen de terrorismo de Estado, yo escuchaba, por ejemplo, cuando era jovenzuelo, adolescente todavía, intervención militar a centros mineros. Claro. Tomarse de sindical. Tomar la radio minera. Matar, ¿no? Como pasó en los tiempos. Con bala, ¿no? Con bala. Tomar la radio militar, pero la radio seguía transmitiendo. Sí, pero está tomado la radio militarmente. Yo me pregunto, ¿qué pasa? Después comentaban, se habían metido a socavones. Desde socavones seguía transmitiendo. Sí. ¿Te acuerdas cuando yo te comenté este hecho desde Argentina? Porque el plan era intervenir en la radio Causachuncoca y gracias a las federaciones, especialmente Central Unidas, hicieron guardia, primera, segunda, tercera línea, bien preparada, bien organizada, y no se atrevieron y no pudieron. Yo te recomendaba ver cómo trasladar a tu lugar, bueno, no vamos a comentar dónde por ahora, ¿no? Para que siga transmitiendo, y estamos organizando. Mira, ahora, igualito que el golpe de Estado, intervención a la radio Causachuncoca, quien está preparando el comandante de la 9ª División. Compañeros, identificar ese comandante, hacer el seguimiento de cómo anda. Si está caminando rumbo, cómo atentar, tenemos que defender nuestra radio. Obligación de defender un medio de comunicación que es la voz del pueblo. Y es coincidente, presidente, y si me permite, por favor, yo soy el director de la radio, gracias a la confianza del presidente Evo y la coordinadora de las 6 federaciones. No lo dije antes, pero aprovecho la oportunidad, presidente. En estos días, en estas semanas, he recibido un mínimo de por lo menos 30 mensajes en WhatsApp, por lo menos 30, y como 12 llamadas telefónicas de teléfonos que no conozco, amenazando. Primero, insultando de 1000 maneras, ¿no? Con calificaciones discriminadoras, improperios que no valen la pena reproducir, pero de esa manera, ¿no? Dirigiéndose a mí. Pero, presidente, algo que realmente me llamó la atención, decían, pronto ustedes van a desaparecer, para no decir el término de muerte, pronto van a desaparecer, están en la lista ustedes, ya vamos a deshacernos de ustedes,
Es decir, amenazas de muerte las que en estos días he estado recibiendo, y si lo que ha señalado usted, presidente, es coincidente con estas amenazas, entonces en efecto tendremos que pensar realmente, y lo decimos a nuestros hermanos de Bolivia, a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, al Defensor del Pueblo, a la comunidad internacional defensores de derechos humanos, a nuestros hermanos del exterior de Bolivia, que tomen en cuenta, porque hay serias amenazas a mí, al personal de la radio, en ese sentido, y lo confirma el hermano Evo. Hay un plan para intervenir la radio Causachuncoca, donde no solamente estamos nosotros, el personal, en esta comunidad vivimos familias enteras con nuestros hijos, con nuestras esposas, o con sus esposos en el caso de las compañeras. Entonces, una intervención militar, una intervención policial va a significar eso, una masacre a quienes estamos en la radio con nuestras familias, una masacre a quienes están cuidando la radio. Si eso es lo que intentan hacer, pues bien, alertamos a la comunidad internacional a que tome en cuenta qué es lo que está pasando realmente en este gobierno, presidente, aprovechando la oportunidad de hacerle conocer también esta denuncia, hermano presidente. De cómo el gobierno nacional nos ha llevado a esta crisis económica, política, social e institucional, y voy a concluir en ese análisis con el rol que hoy cumplen los medios de comunicación. Y producto de esta crisis al cual nos lleva el gobierno nacional, es que como segundo tema vamos a plantear o vamos a explicar el proyecto de ley que hemos planteado que establece la incapacidad física o mental como causal de pérdida de mandato de un presidente. Entonces, en el primer tema, Ramiro, querido pueblo de Bolivia, nadie puede negar que en el país hoy vivimos una profunda crisis económica, política, social e institucional. Obviamente el gobierno va a defender lo que voy a explicar, ¿no? Para ellos no hay crisis económica, no hay crisis política, no hay crisis social y no hay crisis institucional. Para ellos todo está bien. Recupero alguna frase de Cantinflas, dice el país de Tangamandapio, ¿no? Creo que Lucho Arce y sus ministros para mí son gobierno del país Alicia las Maravillas o del país de Tangamandapio. Porque en Bolivia sí, efectivamente, se vive una gestión desastrosa. ¿Cómo llegamos a estas crisis? ¿Qué ha pasado realmente? ¿No? Es porque el gobierno ha tomado decisiones políticas erradas, equivocadas, y esas decisiones equivocadas hoy afectan de manera negativa la vida del pueblo boliviano. Ahí me sumo también la preocupación, ¿no? de varios alcaldes, hermano Evo, querida audiencia. Hoy yo he sido alcalde, asumí la alcaldía el 2005, en enero. La situación hoy es la misma, quizás peor, diría yo, ¿no? En aquel entonces no había plata para ejecutar programas y proyectos, absolutamente nada, ¿no? Nada. Hoy los alcaldes están pasando por lo mismo. En relación al combustible, el Lucho Arce decía hace casi 2 semanas ya que el lunes pasado todo se iba a regularizar. Lo que más me molesta, indigna y me llena de bronca es que cómo un presidente puede ser tan mentiroso, tan demagogo, como decimos, ¿no? Un aspaco. Hoy tenemos a un presidente que es peor que un aspaco, que nos los charla, miente y engaña a diario al pueblo de Bolivia. Para que el pueblo boliviano tenga conocimiento, la gasolina y el diésel entra por 4 países, por Chile, Perú, Argentina y Paraguay. Este diputado ha ido a fiscalizar a Chile y ha ido a Paraguay. Entonces, cuando ellos hablan de marejadas, obviamente en Chile aparentemente hay, pero ¿qué pasa con Perú? No hay ningún obstáculo. ¿Qué pasa con Argentina, Paraguay? ¿Eso qué quiere decir? Que nos están mintiendo. Entonces, si fuera así, la gasolina diésel debía estar pues inundado en el oriente boliviano. Debíamos tener ahí gasolina diésel cualquier cantidad. Todo lo que es Chile, Perú, viene para el occidente y parte del valle. Y todo lo que es Paraguay y Argentina es para el oriente, la Amazonía y parte del valle. Entonces, esa aclaración queremos hacer de cómo nos miente. Entonces, cuando el gobierno nos lleva a esta crisis económica, política, social e institucional, los argumentos son los siguientes. Primero, hay toda una campaña de persecución, estigmatización que empieza el gobierno de Lucho Arce contra el evismo.
de todos sus males, de sus fracasos, de su mediocridad e ineptitud, el responsable es el levismo, es Evo Morales. Y para eso utilizan los 12 puntos que voy a explicar de manera muy concreta y precisa. Primero, utilizan toda la maquinaria estatal. Presidente Lucho, ministras, ministros, viceministros, gerentes de empresas, utilizan para desprestigiar a todos, absolutamente a todos. Las 24 horas del día, 30 días al mes y 365 días al mes para ir contra nosotros. Descuidan su trabajo, abandonan para el cual han sido elegidos y designados y se dedican a perseguirnos. Un Ministerio de Justicia que debería trabajar en transparentar, corregir y sancionar a los corruptos que están incrustados en este gobierno, no lo hacen. ¿A quiénes persiguen? A nosotros. Yo en este momento, hermano Evo, tengo 12 procesos, 10 en el Ministerio Público que me han iniciado y 2 en la Comisión de Ética. Creo que usted tiene 14 o 15 procesos, imagínese. Segundo, utiliza a las fuerzas represivas, la Policía Nacional, ¿no? Hoy al servicio del gobierno, ejecutando planes, instrucciones mal dadas que no deberían hacerlo para perseguir, meter preso y balear al pueblo boliviano. Pregunto al pueblo boliviano, ¿usted, hermano Evo, recibió 18 o más de 20 tiros? Ahí están, ¿han investigado? No. ¿Hay una persona aprendida por ese intento de magnicidio, asesinato? No. Al hermano Johnny Cruz lo han asesinado a sangre fría. Investigaciones han avanzado. Decían que había 2 aprendidos. Seguramente en este momento ya están de turismo en Cancún, en México, no sé dónde. Entonces, y ayer, antes de ayer, escuchaba a Hugo Moldis. Decía, no, la policía ahora me está resguardando. Hay patrulleros dando vueltas a mi casa. Este diputado, Ramiro, como usted informaba, cada día, o sea, cientos de amenazas de muerte. Y lo voy a demostrar, ¿no? Con documentos en su momento, capturas, impresiones, etcétera, etcétera. Fuerzas Armadas, que hoy no deberían acatar órdenes e instrucciones mal dadas, acatan. Ya anoche ya están en Cochabamba en las calles. ¿Quién dio la orden? ¿Hay un decreto supremo para sacar a las Fuerzas Armadas a la calle? No hay. Hay una ley para que ellos salgan, si es que hay estado de excepción, no hay. Entonces es una instrucción, ¿no? Arbitraria, abusiva de Edmundo Novillo. El gobierno también utiliza a los órganos del Estado, al Tribunal Constitucional Plurinacional autoprorrogado. ¿Quién les dio la facultad de modificar la Constitución Política del Estado? Yo me pregunto, ¿quién les dio esa prerrogativa constitucional de que cumplan el rol de un constituyente? Nadie, pero se han atrevido a modificar la Constitución Política del Estado con sus sentencias o autos constitucionales que para mí no son más que panfletos. Han realizado modificación parcial de la Constitución Política del Estado. Así es. Utilizan al Tribunal Supremo Electoral vocales completamente sometidos al órgano ejecutivo. Cumplen a cabalidad todas las instrucciones que les dan. El Ministerio Público hoy se ha convertido, ¿no?, en un órgano represor que libera delincuentes, libera a narcos, mete preso a inocentes, fabrican pruebas, montan pruebas para perseguir a gente inocente. Han destruido familias íntegras. Estos fiscales, malos fiscales, probablemente hay uno que otro fiscal bueno, han utilizado, por tanto, al Ministerio Público para someter al pueblo boliviano que protesta en el marco del derecho a la protesta y la libertad de expresión. Pero también han sometido a la Contraloría General del Estado. ¿Cómo es posible, querido pueblo de Bolivia? Luis Arce Catacora, ¿no?, designa como Contralora General a la señora Nora Herminia Mamani. Creo que ha sido su ex viceministra, ¿no?, de Contralora General. La Contraloría General del Estado tiene por función, tuición, de investigar hechos de corrupción posterior al gasto. He denunciado, hermano Evo, querido pueblo de Bolivia, más de 20 denuncias a la Contraloría General del Estado a partir del 2023. Hay al menos una denuncia que haya prosperado, ni una. ¿Por qué? ¿Cómo pues su ex viceministra, su funcionaria de Lucho, va a investigar a su jefe que es un corrupto? ¿Cómo va a meter preso, ¿no?, con denuncias que va a mandar al Ministerio Público una vez que ellos investiguen los malgastos que se realiza a sus hijos? No lo va a hacer. Entonces, ha sometido también a la Contraloría General del Estado. Al Defensor del Pueblo. Nosotros habíamos realizado, hermano Evo, la selección para postulantes a la Contraloría General del Estado. Y hay tres personas que han ganado. Me acuerdo que es un
un funcionario actualmente de la Contraloría General del Estado, creo que es el que ha ganado, ¿no? Ha ganado. No voy a decir su nombre, por ahí van a decir, no, este está por otra línea. No, ni siquiera lo conozco. Ha ganado y David Choquehuanca se inventa cualquier tontera ahí, paralizan el proceso y Lucho Arce designa, ¿no?, a su exfuncionario. Y en el tema del defensor del pueblo, lo mismo. Hoy ese defensor del pueblo, en vez que defienda los intereses del pueblo boliviano, defiende al gobierno de Lucho Arce. Recuerdo muy bien ahí en la policía, cuando han aprendido a los detenidos de Parotani y de Mairana, el defensor del pueblo se rogaba ya casi de rodillas frente a la policía. Más de casi 48 horas no dejaron ingresar a la Defensoría del Pueblo para que vean si los aprendidos sufrieron maltratos, agresiones, torturas. No los dejaron. Cuando en la Constitución dice que ellos no tienen que pedir permiso a la policía, tienen que ingresar. No, sometió también. Pero también, no solo es instituciones y gente del país, pero también el gobierno de Lucho Arce ha utilizado al imperio, ha utilizado a Estados Unidos a través de Marcelo Claure, quien cada día nos ataca. Cada día ofreció $1 millón para que lo aprenda vivo o muerto al hermano Evo. Eso no es un hecho aislado. Esta es una instrucción del Departamento de Estado de Estados Unidos. Pero también utiliza a la derecha. Hoy vemos Manfred, Tuto, Samuel, el mismo discurso, la misma poesía, para atacar a aquellas personas que defendemos los intereses del pueblo. Todos los días. Ahí está, Manfred Reyes Villa, tenía 15 procesos. Jamás debería ser habilitado como alcalde. Le liberan sus 15 procesos, algunos con sentencia condenatoria ejecutoriada. ¿Quién hace eso? Lucho Arce. Por eso, Manfred Reyes Villa lo defiende a Lucho Arce con uñas y dientes. Es su candidato. Creo que dice, quien sea, menos Evo. Aunque Manfred, obviamente, son sus ñañas, ¿no? Utiliza a los dirigentes prebendales, ¿no?, para encubrir su corrupción, para defender a este gobierno corrupto, que han sido sometidos con cargos, con pegas, y con vehículos de lujo, algunos almuerzos, seguramente buffets con los cuales se han vendido. Pero también, hermano Evo, utilizan guerreros digitales, y ahí concuerdo con Ramiro. A diario recibimos este tipo de amenazas, pero también hay gente que valora. Estaba viendo en redes sociales cómo hay mucha gente que felicitan, ¿no?, a quienes hacemos ese trabajo, nos dan fuerza, aliento, no nos van a arrodillar. Esos guerreros digitales que tienen sus cuevas, sus cavernas de donde operan para desgastarlos, desprestigiarnos. No se imagina las cosas que han hecho conmigo, hermano Evo. Por supuesto, nuestros principios, ideales, fortaleza, van a seguir por encima de estas amenazas. Mira, y en mi opinión, a ver si Héctor, si puedes compartir mi opinión, parece ya no manda su grupo desde el Palacio, desde la Casa Grande del Pueblo a Sucre, sino que hay una mafia de algunos, no estoy generalizando, de algunos miembros autoprorrogados o de factos con algunos del Ministerio Público para manejar, implicarse en el narcotráfico. Estamos en manos de la mafia, no cumpliendo la parte legal, constitucional, pero todo en base a plata. Lo que estoy diciendo de acá a poco tiempo se van a recordar. Algunos mismos, los miembros del gobierno y de la policía y las Fuerzas Armadas me informan lo grave que está pasando con los llamados autoprorrogados. Entonces es el mando que están tomando y al pueblo nos informa. Lo otro que decía, que quiero aprovechar esta oportunidad, han planificado, repito nuevamente, el equipo de Hugo Moldis, hacer atentados, provocaciones, ¿no? Como hicieron a ver al Tribunal Supremo Electoral. Mandan bombas, mandan carros bomberos. Ningún miembro del Tribunal Supremo Electoral, ninguna autoridad, funcionario, han comunicado, aparecieron para echar la culpa a los revistas. Sí. Invento. Hugo Moldis, ¿qué dijo? Hay que atentar al Andrónico, a su familia, atentar a los fiscales, atentar para echar la culpa al abismo. Qué práctica muy sucia, ¿no? Sucia totalmente, ¿no? Cuando el compañero Héctor, diputado Héctor, anuncia que es una adicción a la corrupción, lo que duele es uno va hambreando y otros siguen enriqueciendo, robando y otros hambreando de plata. Para desarticular los movimientos sociales de la paz, ¿qué dijeron? Todo a la paz.
¿no? Carne a la paz, EMAPA a la paz. En Santa Cruz el kilo de carne ya está 90. Para que no se movilicen en La Paz, hay que llevar toda La Paz castigando otros departamentos. Es lo que está pasando en este momento. A los dirigentes llamaron a la Casa Grande del Pueblo, no, van a tener EMAPA, va a traer, no. Entonces, ¿cómo desarticular esta gran movilización pidiendo justicia, pidiendo comida, poniendo combustible? Yo quiero reafirmar nuevamente, el presidente Lucho ha perdido toda confianza ante la comunidad internacional. Esta reunión con embajadores, con organismos internacionales, ¿cómo medida la dignidad del pueblo boliviano? No se entiende eso. Solo hablar contra una persona en la región, contra el movimiento indígena. Hablar contra Evo es hablar contra esa Bolivia profunda. En el fondo es eso. Por eso es importante esta pequeña reflexión, ¿no? Para bien de los compañeros. Y otra vez, mi experiencia vivida sindicalmente, electoralmente, siempre estar con la gente humilde, al lado del pueblo, perseguido. Repito, este proceso para mí no es la primera vez, se suma un proceso más. Yo creo que va a alcanzar los 29 procesos que empezó años durante el golpe, ya estamos 14, 15. ¿Cuántos más llegará todavía? Bienvenidos pero el pueblo les juzga, ¿por qué? Por defender a la gente humilde, por defender los recursos naturales. Ese es nuestro delito. Muchísimas gracias.